Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el experto en Derecho Penal, el doctor Víctor Turbí. Muchísimas gracias, doctor, por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias, Federico, por tu gentileza de invitarme. Fíjese, doctor, con usted podemos hablar ampliamente de temas jurídicos en la rama penal, dado su vasto conocimiento y su experiencia en el área. Pero hay un tema fundamental actualmente que debemos tocar y es el impacto que ha tenido la recién reforma del Código Procesal Penal. 25 artículos reformados tiene esa normativa y que generarían un análisis con una persona experta como usted acerca del impacto inmediato que está teniendo en el desenvolvimiento del sistema penológico de la República Dominicana. Quisiéramos conocer cuál es su versión y su visión con relación a este tema. Bueno, sí, esa reforma que usted ha hecho referencia y que entró en vigencia en febrero en virtud de la ley 1015, modifica articulados importantes del Código Procesal Penal. Sin embargo, en sentido general, entendemos que esta reforma, el 85% es positiva, es excelente. Claro, ello no implica que sus resultados van a ser positivos. Para ello ser posible, se requiere que cada actor que interactúa en la aplicación del mismo, pues pueda jugar su rol. Y en este caso específico me refiero al Poder Judicial a través de sus jueces, al Ministerio Público a través de sus fiscales, a los propios abogados y, por qué no, a la Policía Nacional como auxiliar del Ministerio Público. Si ello no es posible, entonces en 5 o 6 años vamos a tener nuevas críticas y vamos a decir que la normativa no sirve. Pero ello no es así. Lo que pasa es que es un código garantista, con exigencias, con requisitos, que se circunscribe dentro del contexto de tratados internacionales de las cuales este país es signatario y, por qué no, dentro del contexto más bien de nuestra Constitución Dominicana, votada ahora el 26 de enero del año 2010. ¿Ayudarían, por ejemplo, la ampliación de los plazos, algunas modificaciones, por ejemplo, de la vía recursiva, a tratar de perfeccionar aún más esta normativa para que respondan a los requerimientos, o simplemente es un asunto que tiene que ver con los actores del proceso? Bueno, en esta parte de las acciones recursivas, la interposición de recursos en impugnación de cualquier decisión, tanto en la etapa preparatoria del juez de la instrucción como en juicio de fondo, yo creo que la modificación hace un gran aporte. Y ello así porque prácticamente duplica los plazos que anteriormente el código establecía para interponer dichas acciones. Por ejemplo, en la fase de instrucción el plazo ha sido duplicado, y en la fase de juicio, ya para las acciones recursivas, teníamos un plazo de 10 días y lo aumenta a 20 días. Ello implica que entonces ya no es motivo para que el Ministerio Público pueda alegar o decir que se le caen los procesos, las acusaciones, porque no tienen el tiempo suficiente. Este es un aporte interesante, necesario, y yo creo que de una u otra manera da una respuesta a la ciudadanía que día a día vive preocupada por este tema tan importante. Usted tocó un tema fundamental y que es objeto de debate de manera recurrente, la caída de los casos. Muchas veces hay un debate de que si es el juez, el Ministerio Público, si los procesos tienen un mal de origen o si es que hay un daño adrede para que estos no puedan prosperar en los tribunales. Quisiéramos concatenar, extrapolar todos estos elementos para hacer una simbiosis acerca de cuál de los actores debe perfeccionar su actuación para que tengan éxito los procesos.
Mire, yo no diría que un actor de manera específica, sino todos los actores, iniciando por los jueces. Vemos muchas veces que los jueces son criticados cuando emiten una decisión a favor de un justiciable o de un imputado. Sin embargo, hay que entender que el juez ni siquiera aplica lo que sabe de manera privada, sino lo que la parte le someten y que él tiene que verificar y dictar una decisión. Dentro de ese orden de ideas, entonces está sujeto a la acusación que pueda fundamentar el Ministerio Público y que la parte de la defensa pueda debatir, rebatir. Y por supuesto también el Ministerio Público tiene una parte que ver con la tecnificación, con la preparación, que no es la mejor en los actuales momentos, pero creo que ha ido mejorando. A esto hay que agregarle algunos aspectos que sí vienen a debilitar el fortalecimiento del Ministerio Público, y es, por ejemplo, la modificación del artículo 27 de este código, que es en cuanto a los derechos de la víctima, que se va más allá y le da un derecho el cual puede ser representado por un abogado, y si no tiene para pagarlo de manera privada, entonces el Estado le podrá asignar uno. Esto es un error que se cometió en la modificación, porque si hoy día tenemos una defensoría pública que se encarga de hacerle la defensa a aquellos imputados que por cuestiones económicas no pueden pagar una privada y que por cuestiones de congestionamiento de trabajo la defensoría está ahogada, mal pudiera ahora mismo el Estado destinar una X cantidad de recursos para fortalecer un cuerpo semejante al de la defensoría que tiene que ver con representar a la víctima. Y claro está, esto tiende a limitar más los recursos también al propio Ministerio Público. Ese es uno de los errores que trajo como consecuencia la modificación del código. Doctor, se pudiera decir o inferir que el código es un instrumento que tiene un avance y un radio de acción demasiado amplio para las posibilidades de un Estado con limitaciones como el nuestro. Lo que pasa es que todo Estado o nación siempre debe de aspirar a tener normas que garanticen derechos. Y reitero, este código lo que hace es garantizar los derechos que prevé nuestra Constitución y aquellos tratados internacionales que le he hecho referencia. Lo que ello implica entonces que las autoridades y principalmente el Estado, a través del Ministerio Público y el diseño de política criminal, se debe de preparar, tecnificar, para que pueda darle respuesta a las exigencias, a los requisitos que le hace este código. ¿Son satisfactorias hasta el momento o qué falta para esa gran respuesta de grandes expectativas, valga la redundancia, que se hizo la ciudadanía un 24 de septiembre del 2004 a raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal? Bueno, hasta ahora hay algunos entuertos. Por ejemplo, el código no está en capacidad de dar respuesta si hasta ahora se mantiene un problema como el que tiene la Policía Nacional, porque siendo la Policía Nacional auxiliar en la investigación del Ministerio Público y tiene los grandes problemas que todo el mundo sabemos y que se está hablando de una reforma policial, mal podría entonces llevar de manera conjunta con el Ministerio Público una buena investigación. Por eso le decía ahorita que los resultados del código van a depender del rol que pueda jugar cada actor. Y si el Ministerio Público no juega un buen rol, acompañado de esa Policía Nacional que hoy es tan cuestionada y que tiene tantos problemas, el resultado no va a ser bueno, no va a ser positivo. Son de las cosas que entiendo que hay que mejorar, que estamos obligados a hacer, porque si no, el código no tendría los mejores resultados. Doctor, estamos en otro orden ante una realidad, una reforma constitucional. Tenemos lo que en derecho se llama un acto jurídico que modifica una situación. Quisiéramos saber cuál es su opinión acerca de todo este debate constitucional y el establecimiento de la repostulación presidencial. Bueno, en sentido general, el debate que se ha suscitado, más bien en principio, que creo que ha bajado un poco,
es respecto si la ley que convocaba la reforma constitucional era una ley ordinaria o era una ley orgánica. Y, claro, posteriormente la discusión del 272 respecto de la consulta. Esas eran las dos discusiones más importantes que se hacían. En principio, somos de opinión que la ley que convoca la Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución es una ley ordinaria, no una ley orgánica. Simplemente es una ley sencilla, tal como lo expresa la misma Constitución. Ahora, en términos personales, nosotros entendemos que la ley debe ser orgánica. Orgánica por varios aspectos. Primero, porque se trata de una ley para reformar la Constitución de la República, la ley suprema. En segundo lugar, porque es la única ley que exige que para tener iniciativa tiene que ser llevada a cabo por una tercera parte de una u otra Cámara. Fíjese bien que esta exigencia no se le hace a otra ley o a otra iniciativa de ley, solamente a ella. Y en tercer lugar, porque si tomamos como marco de referencia que en el orden territorial, para llevar a cabo la aprobación de una provincia tiene que ser con mayoría calificada, pues cómo no entonces una ley que convoca la reforma constitucional no va a ser orgánica. Esa es la realidad. Debe ser orgánica, pero lamentablemente no está de manera explícita en la Constitución que es orgánica. Por vía de consecuencia es una ley ordinaria. Y yo aprovecho la oportunidad para decirte hasta un testimonio de manera personal. En el año 99, cuando nosotros, conjuntamente con el hoy magistrado juez Juan Francisco Carvajal Cabrera, hacíamos un trabajo de tesis, por coincidencia de la vida, titulado Creación del Tribunal de Garantía Constitucional en la República Dominicana, nos vimos en la necesidad de hacer algunos análisis. Y producto de la reforma de 1994, se le dio facultad a la Suprema Corte de Justicia para conocer de la constitucionalidad de las leyes. Y ahí hubo un debate en el cual entonces se alegaba que ese artículo 67, inciso 1, no incluía los decretos del Poder Ejecutivo. Y vino un debate muy fuerte. En derecho no era un tema de discusión, no era un tema técnico por la jerarquía de lo que es una ley y lo que es un decreto. Sin embargo, ese artículo 67, inciso 1, no decía que tenía facultad para conocer de la constitucionalidad de un decreto. Y eso tuvo entonces que la Suprema Corte de Justicia, en aquel entonces presidida por el magistrado Néstor Constira Aybar, pues pronunciarse en una sentencia brillante, tremenda, de fecha 18 de octubre, el cual estableció que si bien es cierto que a la Suprema Corte de Justicia se le había dado la capacidad legal para conocer de la constitucionalidad de las leyes, no era menos cierto que eran de normas aprobadas por el Congreso Nacional, promulgadas por el Poder Ejecutivo y que tuviesen una aplicación general en todo el territorio nacional. Es decir, que decía que era solamente ley y no era decreto. Lo mismo pasa ahora, por eso te decimos que todo el mundo prácticamente estamos de acuerdo que sea una ley orgánica, pero en la actualidad hay ese pequeño vacío constitucional que lo que señala es una ley ordinaria. Doctor Víctor Turbí, lamentamos que el tiempo sea tan corto para abordar temas tan trascendentales y que usted tiene a muy bien dominar, como son los procesos penales, el sistema penal de la República Dominicana y el constitucional por su apego a los estudios de los procesos jurídicos del país, esferas de poder. Tendrá que habilitar otro espacio para que ampliemos más sobre estos temas tan importantes para la institucionalidad del país. Es decir, que siempre seremos un canal abierto. Muchas gracias, a su orden. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Penal, el doctor Víctor Turbí. En breve continuamos.